niños tengan el menos riesgo para tener dificultades o problemas. ¿Por qué? Porque hay límites. Entonces nosotros tenemos que enseñarles eso a nuestros niños. ¿Qué pasa si el niño va y desobedece? Va a tener una consecuencia. Y en ese momento es el papel del maestro, el papel del padre, de enseñarle, ¿viste lo que pasó? Mira, y enseñarle y decirle, si vuelves a hacer, va a volver a ocurrir eso, entonces no nos vamos a acercar. Entonces, el establecer límites le va a ayudar a usted como padre y a usted como maestro a criar hijos o niños campeones que van a tener éxito. Si nosotros consentimos a un niño, ¿por qué? Porque me da pena, porque soy padre y como padre yo no tuve un padre que tuvo ese cariño conmigo, y a veces confundimos ahí un poco el cariño o el amor con consentirle al niño. Una cosa es amarle, y el amor a veces hace que pongamos límites, y a veces con una varita para decirle, eso no es correcto porque te trae consecuencias. Y eso es amarle, porque yo quiero que mi hijo nuevamente sea un campeón. Pero ¿qué pasa cuando yo consiento a mi hijo? Porque pienso que él me va a ver con ojos del malo de la película. Voy a ser el ogro, el feo de la película. Y yo no quiero que mi hijo me vea así. Porque yo me acuerdo que mi papá me pegaba, me castigaba, me maltrataba, y yo no tengo un cariño con él. Entonces yo también no quiero que eso sufra mi hijo, y lo consientes. Y no estás poniendo límites. Eso va a impedir que este niño pueda desarrollarse, autocontrolarse, que él pueda tomar buenas decisiones, y obviamente él va a caer en dificultades, en problemas. Solo es cuestión de tiempo. De 1 a 6 años tú tienes la oportunidad de colocar buenos límites en los niños. ¿Y sabes qué es lo bonito de eso? Que los niños son tan nobles que no te van a poner a protestarte. No van a protestar. Ellos no van a estar tristes por las normas que se les colocan. No, son niños. Están aprendiendo, son una esponjita. Están ellos colocando en prueba su crecimiento. Y ahí estamos nosotros como padres, ahí estamos nosotros como maestros, tratando de darles el mejor camino para que puedan llegar a ser campeones. ¿Quién los consiente para que hagan rebeldías, necedades, terquedades? Los prepara para la derrota, mis hermanos. No está criando niños campeones. Y la razón es que los primeros años de edad, de 1 a 6 años, no tienen razonamiento aún. Apenas empieza a desarrollar su cerebro, de tal manera que necesitan a alguien superior a ellos. Por eso es que los niños necesitan un padre, por eso es que los niños necesitan un maestro, para que alguien superior a ellos, en este caso padres y maestros, le enseñen lo bueno y lo malo. O sea, les limiten lo que deben hacer y en lo que no deben hacer. Ellos deben aprender que es importante vivir bajo leyes. Todos vivimos bajo leyes, bajo normas, bajo límites también. Entonces es importante que un niño entienda eso, porque un niño que no está bajo la ley del hogar será propenso a nunca dejarse gobernar por nadie y empieza a hacerse rebelde. Y eso es lo que no queremos. Entonces, un consejo a los padres: es importante colocar límites a los niños en el hogar. No es bueno castigarles sin indicarles el por qué. Porque muchas veces nosotros tenemos este problema. Pensamos que al castigar a un niño, él ya sabe por qué le estamos castigando. No, mi hermano. Es un niño, está en proceso de crecimiento. Date el tiempo para decirle el por qué. Date el tiempo para decirle que es una consecuencia de lo que está haciendo. Entonces, aunque tú no veas, aunque parece que mi nieto de 1 año y 9 meses ya va a tener 2 años, aunque parece que él no entiende porque no habla todavía, no sabe explicarme cuáles son sus necesidades, etcétera,
Él es muy inteligente y entiende. Y cuando quiere manipular a mi hija, la Sandrita, lo hace. Y a veces mi hija no sabe qué hacer. Es que no le entiendo. A veces es porque no le colocas límites en su momento, en su tiempo, y vas a tener que recibir las consecuencias. Entonces, a veces nos duele, es que es tan chiquito, dice, y no me gusta oírlo llorar. Sí es cierto, pero nuevamente solo piensa en las consecuencias que va a tener. Tampoco el abuso está bien, porque si hace algo que tú nunca le dijiste que no debe hacer y le castigas porque piensas que eso es lo que le va a enseñar, ahí nos equivocamos nosotros como padres, porque cuando le diste esa norma, cuando le diste esa regla, hay que colocar las reglas, hay que colocar las normas en los niños. Mira, esto no se puede hacer. Recuerdo un pastor que me comentaba que cuando él crió a sus hijos, en forma de adrede, en forma intencional, colocaba en la mesa de centro de la sala, que es bajita, un juguete o una figura de porcelana. Y al lado de la figura de porcelana colocaba una varita. Y le decía a su niño, como la edad de mi nieto, de 1 año y medio, 2 años, le decía, si tú coges, te voy a dar con esta varita. La dejaba ahí al lado. Obvio, por naturaleza humana, los niños se sienten atraídos a hacer lo que no tienen que hacer. Entonces el niño se acercaba. La primera vez él no entendía muy bien, él debía aprender, así que lo tomó. El papá, o el pastor en este caso, le dio un barazo con cariño y le dijo, mi hijo, esto no debes coger. Si tú coges, vas a tener otra varita, ¿sí? Luego, la conducta del niño es un poco rebelde, mirar al papá y acercarse a tocar. Pero como la varita estaba al lado, entonces él mismo ya decidía no tocarle. Quizás lo hizo un par de veces más, pero como aprendió la lección y el papá estaba pendiente de enseñarle, luego le fue muy fácil. Ya estaba la figurita de porcelana, ya no estaba la varita ahí, pero el niño sabía que no podía tocar y no la tocó. ¿Qué fue eso? Entrenamiento. ¿Qué fue eso? Colocar límites. ¿Qué hiciste con tu hijo? Darle una enseñanza. ¿Fue dura? ¿Fue triste? Quizás al principio sí, fue un poco dolorosa para él. Pero después te sientes satisfecho, satisfecha, porque sabes que pudiste cumplir con un propósito, con un objetivo. Ese niño, cuando esté un poquito más grande, cuando pase los 6 años, esté ya en la escuela, no le va a ser difícil atender las normas, no le va a ser difícil escuchar las leyes, no le va a ser difícil respetar a los demás. ¿Por qué? Porque lo instruiste desde pequeño. Entonces, ese es nuestro papel también con nuestros hijos. Muchas veces vemos que el niño, no le dijimos la norma, agarra y quebró la figurita de porcelana y vamos y le castigamos, y a veces no le decimos por qué. Y a veces el error que cometemos los padres es que le castigamos con unas iras porque esa figurita era un regalo de mi mamá y cómo le vas a romper y ahora cómo la recupero. Entonces le damos un doble castigo. El castigo de que te vea con ira, con coraje y arriba una vara. Entonces le estás dando doble. Por eso es bueno aconsejar a los padres que cuando estés con cólera e ira, mejor vete a respirar, que te pase la ira y luego regresa. Cuando estés calmado, platica con tu hijo. Y entonces enséñale y dile, mira, te voy a castigar porque hiciste esto. Y le vamos a dar la norma y le vamos a dar el límite. ¿De acuerdo? Eso le va a ayudar mucho a usted como padre. Y este era un consejo más para padres, porque nosotros como maestros de un niño que no es mi hijo, no tenemos la autoridad para castigar, pero sí tenemos la autoridad para que haya normas dentro de la clase. Y cuando esas normas son saltadas por los niños, yo como maestro debo hablar con el padre. ¿Por qué? Porque le estás ayudando al padre, no te estás convirtiendo en un chismoso, decimos en el Ecuador, no sé si aquí, que le estás diciendo, le estás avisando, tu hijo se portó mal, con un toquecito de ira. No, sino que le estás ayudando a criar a esta madre, a este padre, a su hijo. Y decirle, mi hermano, mira, sabes que él no está obedeciendo las reglas. Te recomiendo que platiques con él en la casa. Y díselo frente a él, para que él te vea no como una persona que te está tratando de dañar, no como una persona que te está chismeando y que sea el malo, no, sino que yo quiero
que tú seas un buen hijo, que seas un buen estudiante, que seas un buen alumno, un buen hijo de Dios y que hagas las cosas de la manera correcta. Entonces, con esto no van a tener un doble castigo y los niños pues van a ser campeones. Para ellos va a ser más fácil la obediencia. Quizás no se lee muy bien, yo les leo, dice: el camino normal que toman los padres es querer agradar a sus hijos demasiado, dejándolos hacer lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Esto lo dijo un filósofo hace más de 100 años, porque es una tendencia natural de los padres. Como les digo, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y pensamos que a veces el no corregirlos o el no colocar límites es lo mejor. Pero es bueno que si ellos aprenden la obediencia en casa, en la clase van a ser obedientes, en la escuela van a ser obedientes. Y a veces solo tienes que poner un poquito de límites. He escuchado los comentarios de una hermana que me decía: en la iglesia mi hijo es bastante extrovertido, saltarín, medio travieso, le gusta ser expresivo, he tenido que colocar algunos límites con él, pero cuando va a la escuela parece que es otra persona, súper obediente, uno de mis mejores estudiantes, nunca me han llamado la atención en la clase. Y entonces dice: yo mismo me admiro, ¿sí? Entonces, porque estableciste unos pocos límites, mira que en otros ámbitos él ya está teniendo un mejor comportamiento. Quizás en la iglesia no, porque él se siente más en familia en la iglesia y él tiene más confianza, por eso a veces tienen estos cambios de comportamiento, pero ya en la escuela es otro contexto social, es otro contexto cultural, entonces ellos tienen que aprender a convivir ahí en la clase también. Entonces, al colocar esos límites, pues vamos a colocar, vamos a hacer que ellos puedan hacer una buena comunicación en la clase. Van a ser clases en las que no solo el maestro habla, y el niño está agachadito escribiendo y recibe, escucha, porque no sabemos si estará escuchando o no. Y estas recomendaciones de clases activas que les quiero dar, pues justamente tienen que ver con eso, de hacer que los niños participen y que ellos hablen y que ellos se comuniquen. Pero una primera buena parte es la comunicación en casa. Cuando no hay comunicación en casa, cuando nosotros nos encerramos en el cuarto, cuando nosotros no tenemos un tiempo de comer juntos. Entiendo la situación laboral que a veces nos atrapa, pero darnos un tiempito, por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana, para estar juntos, para platicar, para escuchar qué es lo que te pasa a ti como hijo, para poder participar en lo que nosotros como padres vivimos con ellos. Miren, ellos quieren saber también de su vida. No les van a preguntar por su edad, pero si les participan, esa comunicación va a hacer que el vínculo familiar sea mucho más grande, mucho mayor. Y obviamente en la clase, y no solo hablo de la clase de escuela dominical, hablo que en cualquier clase secular, pues se podrá tener un mejor resultado. Y entonces ahí cae muy bien el versículo de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino. ¿Cómo instruimos al niño? Colocando límites, que haya una buena comunicación, que podamos conocer cuáles son los pensamientos de nuestro hijo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos hermanos que están aquí, y yo puedo dar testimonio de mi hija, que ella conoció al Señor siendo muy chiquita, y desde muy chiquita siempre tratamos de, como padres, con errores y todo, de instruirla en los caminos del Señor. ¿Y cuál es el mayor orgullo que tenemos como padres? Que después ya de 30 años ella sigue en los caminos del Señor. Vemos que ella ama a Dios, que se esfuerza por servirle, y no lo hace de una forma obligada, no lo hace de una forma presionada, sino que es en forma natural, ya nace de ella. Y después ya vienen los hijos que, como tienen otro sistema de enseñanza, de aprendizaje, etcétera, ya se convierten incluso hasta en maestros de nosotros los padres. Y ahí tenemos en cambio que tener otro tipo de humildad para aceptar la enseñanza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque están en otro tiempo, y eso hay que aceptarlo. Nosotros vivimos en otro tiempo y los tiempos van
cambiando. Entonces necesitamos instruir a nuestros hijos desde que nacen, mis hermanos, con los preceptos de la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, enseñarles que existe un Dios vivo y verdadero, enseñarles que existe un mediador entre Dios y los hombres, enseñarles que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para dar su vida por nosotros. Todo aquel padre respetuoso de la palabra de Dios, que teme y respeta a Dios y que ama a Dios por sobre todas las cosas, amará a sus hijos como él mismo y dedicará el mejor de su tiempo, de su esfuerzo, de sus talentos, de sus fuerzas para educar a sus hijos y poderlos criar para que lleguen a ser verdaderos campeones.